Capítulo 1. El regreso del lobo solitario. Parte 4 de 4. Las calles de National City brillaban con el rocío del amanecer cuando Goku emergió del complejo subterráneo de la DO. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte oriental, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados que se reflejaban en los cristales de los rascacielos como un millón de pequeños incendios contenidos. Era hermoso, de una manera objetiva que Goku podía apreciar sin sentir. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Sus pies lo llevaron por las calles casi desiertas sin un destino consciente en mente. Era algo que hacía a veces, después de noches particularmente intensas. Caminar. Observar. Procesar. Su mente necesitaba espacio para reorganizarse, para catalogar las experiencias recientes y archivarlas en los compartimentos apropiados donde no pudieran interferir con su funcionamiento. Pero esta vez, el proceso no estaba funcionando como debía. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, veía el rostro de Kara. No Super Girl, la heroína con capa y determinación de acero, sino Kara. La mujer que había vislumbrado debajo del traje, debajo de la máscara de invulnerabilidad. La mujer con ojos que contenían océanos de dolor no expresado y una sonrisa que parecía costar un esfuerzo consciente mantener. Ella perdió un mundo entero, pensó mientras sus pasos lo llevaban hacia el paseo marítimo. Vio morir a todos los que conocía. Y aún así, elige levantarse cada día y proteger a personas que ni siquiera son de su especie. Era admirable. Objetivamente, indiscutiblemente admirable. El tipo de fortaleza que la mayoría de los humanos nunca experimentarían porque nunca serían puestos a prueba de esa manera. Y sin embargo, ella no la exhibía como un trofeo ni la usaba como excusa. Simplemente, era. Goku se detuvo junto a la baranda del paseo marítimo, sus manos apoyándose en el metal frío mientras observaba las olas romper contra las rocas debajo. El sonido era hipnótico, rítmico, el tipo de ruido blanco que usualmente ayudaba a aquietar su mente. Pero hoy, incluso el océano parecía insuficiente para silenciar los pensamientos que no dejaban de circular. Esto es peligroso, se advirtió. Ella es peligrosa. No por su poder, sino por lo que me hace sentir. Sentir. La palabra lo detuvo en seco. ¿Cuándo había sido la última vez que había usado esa palabra en relación consigo mismo? Los sentimientos eran para otros, para personas que podían permitirse el lujo de la vulnerabilidad. Él había dejado eso atrás hace décadas, enterrado junto con los restos de quien había sido antes de convertirse en lo que era ahora. Y sin embargo, había algo en la manera en que ella lo había mirado cuando estaba debajo de él en el tatami. No con miedo, como la mayoría de las personas lo miraban. No con deseo vacío, como las mujeres que habían calentado su cama a lo largo de los años. Había sido algo diferente. Algo que se parecía incómodamente a reconocimiento. Como si ella pudiera ver algo en él que otros no podían. Algo que él mismo había olvidado que existía. El sonido de pasos acercándose interrumpió sus pensamientos. Goku no se giró, ya sabía quién era por el patrón de las pisadas, pero su cuerpo se tensó casi imperceptiblemente, preparándose para cualquier eventualidad. Es temprano para andar deambulando, dijo la voz de Jon Jones, materializándose a su lado como si siempre hubiera estado allí. Incluso para ti. No podía dormir. ¿Tú? ¿Sin poder dormir? Había algo parecido a la sorpresa en el tono del marciano. Eso es nuevo. Goku no respondió. No había nada que decir que no fuera una mentira o una verdad que no estaba dispuesto a articular. Jon se apoyó en la baranda junto a él, su presencia silenciosa pero reconfortante de una manera que Goku jamás admitiría en voz alta. De todas las personas en el mundo, Jon era probablemente el único que se acercaba a algo que podría llamarse amigo. No porque compartieran confidencias o pasaran tiempo juntos fuera del trabajo, sino porque se entendían. Dos seres de mundos destruidos, viviendo entre personas que nunca podrían comprender verdaderamente lo que habían perdido. Vi las grabaciones de seguridad, dijo Jon después de un largo momento de silencio. Del entrenamiento. ¿Y? Fue revelador. Goku finalmente giró hacia el marciano, una ceja arqueándose casi imperceptiblemente. ¿Revelador en qué sentido? En el sentido de que nunca te había visto interactuar así con nadie. Jon lo miraba con esos ojos que veían demasiado, que penetraban más allá de las defensas que Goku había pasado toda una vida construyendo. Había algo diferente en ti cuando estabas con ella. Algo casi humano. Soy humano. Ya sabes a lo que me refiero. Goku volvió su atención al océano, rehusándose a sostener la mirada del marciano por más tiempo.
Simplemente estaba entrenándola. Nada más. Si tú lo dices. El silencio que siguió fue pesado con cosas no dichas. Jon había vivido demasiado tiempo como para presionar cuando no era necesario, pero también había vivido lo suficiente como para reconocer los signos de algo significativo desarrollándose. Cadmus es una amenaza seria, dijo finalmente, cambiando de tema de una manera que era tanto un alivio como una frustración. Más seria de lo que inicialmente pensamos. Goku agradeció el cambio de dirección, aunque nunca lo expresaría. ¿Qué más descubrieron del Graal? Nombres. Ubicaciones. Una estructura organizativa que se extiende mucho más profundo en el gobierno de lo que cualquiera había sospechado. Jon hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz era más pesada. También descubrimos quién está al frente de la operación. ¿Quién? Lilian Luthor. El nombre golpeó a Goku como una descarga eléctrica. Los Luthor eran conocidos, incluso en los círculos más secretos de la inteligencia global. Lex Luthor, el genio caído en desgracia que ahora pudría en prisión por sus crímenes contra Superman. Lena Luthor, la heredera que luchaba por distanciarse del legado de su familia. Y Lilian, la matriarca, cuyo odio hacia los alienígenas era tan conocido como era peligroso. Esto cambia las cosas, dijo Goku, su mente ya procesando las implicaciones. Los Luthor tienen recursos casi ilimitados. Conexiones políticas. Influencia en círculos que la DO no puede tocar directamente. Exactamente. Por eso necesitamos actuar con extrema precaución. Jon se apartó de la baranda, girándose para enfrentar a Goku directamente. Y por eso necesito que mantengas a Kara bajo control. ¿Bajo control? Cuando descubra quién está detrás de esto, querrá actuar. Ir directamente contra Cadmus, enfrentar a Lilian Luthor cara a cara. Es su naturaleza. Pero si lo hace, si ataca sin pruebas concretas o sin un plan sólido, los Luthor convertirán a Super Girl en la villana. Tienen el poder mediático para hacerlo, y la opinión pública ya está dividida respecto a los alienígenas. Goku asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones políticas que Jon estaba delineando. ¿Quieres que la mantenga ocupada? Distraída. Quiero que la guíes. Que canalice su energía hacia algo productivo mientras nosotros trabajamos en desmantelar Cadmus desde las sombras. Jon colocó una mano en el hombro de Goku, un gesto de camaradería que pocos se atrevían a hacer. Confío en ti para esto, Goku. Eres el único que puede hacerlo. ¿Por qué yo? Alex es su hermana. La conoce mejor que nadie. Alex está demasiado cerca. Su juicio se nubla cuando se trata de Kara. Jon hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tú, por otro lado, tienes la distancia necesaria para ser objetivo. Y después de lo que vi anoche, también tienes algo más. ¿Qué? Su respeto. Una casi sonrisa cruzó los labios del marciano. No es algo que ella otorgue fácilmente. Pero lo vi en sus ojos cuando te miró. Respeta tu fuerza, tu habilidad. Y quizás más importante, respeta el hecho de que no la tratas de manera diferente por ser quien es. Goku absorbió las palabras en silencio, procesándolas junto con todo lo demás que había sucedido en las últimas 24 horas. Era demasiada información, demasiadas variables cambiantes, demasiados factores que no podía controlar. Y en el centro de todo ello, como un sol alrededor del cual todo lo demás orbitaba, estaba ella. Lo haré, dijo finalmente. Pero necesito acceso completo a todos los archivos sobre Cadmus. Todo lo que tenemos, clasificado o no. Lo tendrás. Y necesito autoridad para tomar decisiones en el campo sin consultar primero. Dentro de los límites razonables, sí. ¿Mis límites razonables o los tuyos? Jon casi sonrió. Los tuyos, supongo. Pero intenta no iniciar ninguna guerra internacional. No prometo nada. El marciano sacudió la cabeza, pero había afecto en el gesto. Ve a descansar, Goku. Mañana será un día largo, y sospecho que los días siguientes serán aún más largos. Y con eso, Jon se desvaneció, literalmente, su forma disolviéndose en el aire como niebla bajo el sol matutino. Goku se quedó solo en el paseo marítimo, el océano rugiendo debajo de él y el sol ascendiendo lentamente sobre una ciudad que no tenía idea de los peligros que acechaban en sus sombras. El departamento estaba tan vacío como siempre cuando Goku regresó, pero por primera vez en años, la soledad se sintió diferente. No era la soledad cómoda del aislamiento autoimpuesto, el vacío familiar que había llegado a considerar como su estado natural. Era algo más agudo, más consciente.
Como si una parte de él que había estado dormida durante décadas hubiera despertado de repente y estuviera exigiendo algo que él no sabía cómo proporcionar. Se duchó con agua fría, dejando que el líquido helado corriera por su cuerpo como un intento de purgar los pensamientos que no dejaban de circular. El agua trazaba caminos sobre su piel, siguiendo los contornos de músculos que había forjado a través de décadas de entrenamiento implacable. Cicatrices antiguas, casi invisibles ahora, mapeaban una historia de violencia y supervivencia que pocos podrían comprender. Cada marca en su cuerpo contaba una historia. La línea delgada sobre su costilla izquierda. Un cuchillo en un callejón de Marsella, hace 15 años. El parche de piel ligeramente más clara en su hombro derecho. Una quemadura de plasma en una instalación secreta en Siberia. La marca casi imperceptible en su abdomen. Un recuerdo de su primera misión, cuando todavía era lo suficientemente joven como para cometer errores. Pero ninguna de esas marcas dolía tanto como la que no era visible. La marca que llevaba en algún lugar profundo dentro de él, donde guardaba los fragmentos de quien había sido antes de convertirse en el arma que era ahora. Son Goku. El nombre se sentía extraño incluso en sus propios pensamientos. Era el nombre con el que había nacido, el nombre que sus padres, había tenido padres. Los recuerdos eran tan borrosos ahora, le habían dado. Pero había dejado de significar algo hace mucho tiempo, reemplazado por códigos de operación y designaciones de agente y la simple realidad de ser una herramienta en lugar de una persona. Y sin embargo, cuando ella había dicho su nombre, Goku, había sonado diferente en sus labios. No como un código o una designación, sino como algo real. Algo que pertenecía a un ser humano con historia y profundidad, no simplemente a una máquina de matar con forma humana. Cerró el grifo con más fuerza de la necesaria, el metal gimiendo bajo la presión de su agarre. Necesitaba controlarse. Necesitaba recordar quién era y por qué había elegido este camino. Las distracciones eran debilidades, y las debilidades, te matan, completó automáticamente. Pero la frase se sentía hueca ahora, como un mantra repetido tantas veces que había perdido todo significado. Se vistió mecánicamente, eligiendo ropa que no requería pensamiento. Pantalones negros, camiseta gris, botas de combate que podían pasar por calzado casual, pero que contenían hojas retráctiles en las suelas. Incluso en sus momentos de supuesto descanso, nunca estaba realmente desarmado. Era una costumbre tan arraigada que ya ni siquiera la registraba conscientemente. El sol había ascendido completamente cuando finalmente se permitió ceder al agotamiento. Se tumbó en la cama, un colchón firme sin decoración ni personalidad, como todo lo demás en el apartamento, y cerró los ojos. El sueño, cuando llegó, trajo consigo imágenes que no había pedido. Cara en el tatami, su cabello extendido a su alrededor como un halo dorado. El calor de su cuerpo debajo del suyo, tan cerca que podía sentir cada respiración que tomaba. Sus ojos azules mirándolo con esa mezcla imposible de desafío y vulnerabilidad que hacía que algo en su pecho se apretara de maneras que no podía explicar. Y luego, como siempre sucedía en sus sueños, la escena cambió. Ya no estaban en la sala de entrenamiento. Estaban en algún lugar oscuro, indefinido, un espacio que existía fuera del tiempo y la realidad. Ella estaba frente a él, pero ya no llevaba su ropa de entrenamiento. Llevaba un vestido blanco que brillaba con luz propia, y su cabello caía suelto sobre sus hombros como una cascada de oro líquido. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella, y su voz resonaba como si viniera de todas partes a la vez. Goku intentó responder, pero las palabras se negaban a formarse. ¿Quién era él? La pregunta que había evitado durante décadas, la grieta en sus defensas que había sellado con capas y capas de propósito y deber. No lo sé, admitió finalmente, y la confesión se sentía como arrancar una costra de una herida que nunca había sanado completamente. Kara sonrió, y era la sonrisa más triste y más hermosa que había visto jamás. Entonces quizás es hora de que lo descubras. Despertó con un jadeo, su cuerpo cubierto de sudor a pesar del aire acondicionado que mantenía el apartamento a una temperatura constante. El sol de la tarde entraba por las ventanas, indicando que había dormido mucho más de lo que había planeado. Su teléfono vibraba en la mesita de noche. Lo tomó con manos que casi temblaban, casi, porque él no temblaba, nunca temblaba, y miró la pantalla. Alex Danvers. Reunión en la DO a las 1800. Kara estará allí. Jon quiere presentar formalmente el plan. Goku miró el mensaje por un largo momento antes de responder con un simple, entendido. Se levantó de la cama, sus pies encontrando el suelo frío con una solidez que lo ayudó a anclarse en la realidad. Los sueños eran solo sueños.
No significaban nada. Eran simplemente el subproducto de una mente sobrecargada, procesando demasiada información en muy poco tiempo. «¿Sigue diciéndote eso?», murmuró una voz en el fondo de su mente. La ignoró, como ignoraba todas las voces que intentaban hacerle cuestionar sus certezas. La sala de reuniones de la DO era un espacio funcional sin pretensiones, diseñado para la eficiencia en lugar de la estética. Una mesa larga de metal ocupaba el centro, rodeada de sillas ergonómicas que habían visto mejores días. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que actualmente mostraban imágenes satelitales, fotografías de vigilancia, y diagramas organizativos que conectaban nombres y rostros en una red compleja de conspiración. Goku fue el primero en llegar, como siempre. Se sentó en el extremo más alejado de la puerta, una posición que le permitía ver todas las entradas y salidas mientras mantenía una pared sólida a su espalda. Era un hábito tan arraigado que ya ni siquiera pensaba en ello. Alex llegó poco después, su expresión una máscara de profesionalismo que no ocultaba completamente la preocupación en sus ojos. ¿Dormiste algo?, preguntó mientras tomaba asiento a su lado. Suficiente. Mientes fatal. No miento. Solo omito información irrelevante. Alex casi sonrió, pero el gesto fue interrumpido por la llegada de Jon, seguido por varios analistas de alto rango cuyos nombres Goku conocía pero cuyos rostros apenas registraba. Eran piezas de un engranaje mayor, útiles en sus funciones específicas pero intercambiables en el gran esquema de las cosas. Y entonces, ella entró. Cara Danvers se veía diferente en su ropa civil. Llevaba una blusa azul que hacía juego con sus ojos, una falda que terminaba justo encima de sus rodillas, y gafas que Goku sabía que eran puramente cosméticas. Su cabello estaba recogido en un moño informal que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Era, objetivamente, una transformación notable. Super Girl era poder e imponencia. Cara Danvers era, algo más suave, más accesible. Pero sus ojos la delataban. Detrás de las gafas, detrás de la sonrisa educada que ofreció a los presentes, ardía la misma intensidad que Goku había visto la noche anterior. El fuego no se apagaba solo porque usara un disfraz diferente. Sus miradas se encontraron por un momento, y algo pasó entre ellos que ninguno de los demás en la habitación pareció notar. Un reconocimiento silencioso, un eco de lo que habían compartido en la sala de entrenamiento. Luego ella apartó la vista, tomando asiento junto a Alex con una naturalidad que parecía demasiado practicada para ser genuina. Bien, comenzó Jon, activando las pantallas con un gesto. Ahora que estamos todos, procedamos. Lo que voy a compartir es información clasificada de nivel Omega. Nada de lo que se discuta aquí debe salir de esta habitación sin mi autorización expresa. Las siguientes 2 horas fueron una inmersión profunda en la pesadilla que era Cadmus. Jon presentó la evidencia recopilada, comunicaciones interceptadas, movimientos financieros sospechosos, testimonios de desertores que habían logrado escapar de la organización. El panorama que emergía era más oscuro de lo que cualquiera había anticipado. Cadmus no era simplemente una organización anti-alienígena. Era un movimiento con raíces profundas en los estratos más altos del poder político y económico. Lillian Luthor era la cabeza visible, pero detrás de ella había senadores, generales, magnates industriales, todos unidos por una visión paranoica de un mundo donde los humanos eran los amos indiscutibles. Y su primer objetivo, su prioridad absoluta, era eliminar a Super Girl. Los kryptonianos representan la mayor amenaza percibida para su agenda, explicó Jon, mostrando fotografías de instalaciones secretas donde se desarrollaban armas específicamente diseñadas para combatir la fisiología kryptoniana. Superman ha probado ser demasiado difícil de alcanzar, demasiado bien protegido por su reputación y sus aliados. Pero Super Girl es nueva. Todavía está estableciéndose. En su mente, es vulnerable. Goku observaba a Kara mientras Jon hablaba. Su expresión permanecía controlada, pero él podía ver las pequeñas señales que otros probablemente pasaban por alto. El tensar de sus hombros, el movimiento casi imperceptible de su mandíbula, la manera en que sus manos se apretaban sobre sus rodillas debajo de la mesa. Estaba asustada. No por ella misma, la había visto enfrentar amenazas mortales sin pestañear, sino por los demás. Por la gente que podría resultar herida si Cadmus decidía usarla como ejemplo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Kara cuando Jon finalmente terminó su presentación. ¿Cómo los detenemos? Con paciencia y precisión, respondió Jon. Cadmus ha tenido años para establecerse. No podemos desmantelarlos en una semana, ni siquiera en un mes.
Necesitamos trabajar desde las sombras, cortar sus líneas de suministro, eliminar a sus aliados uno por uno hasta que solo quede el núcleo. Y mientras tanto, ¿se supone que debo sentarme y esperar mientras planean cómo matarme? Se supone que debes continuar con tu vida normal mientras nosotros hacemos el trabajo de campo, dijo Jon con una firmeza que no admitía discusión. Cualquier acción precipitada de tu parte les dará exactamente lo que quieren, una excusa para movilizar a la opinión pública en tu contra. Eso es ridículo. No puedo simplemente, puedes y lo harás. La voz de Jon se endureció. Esto no es una sugerencia, Kara. Es una orden directa. Si actúas sin autorización, si haces algo que comprometa esta operación, tendré que tomar medidas que ninguno de nosotros quiere. El silencio que siguió fue denso y opresivo. Kara miraba a Jon con una expresión que mezclaba traición y furia contenida. Alex había cerrado los ojos, claramente dividida entre su lealtad a la Deo y su amor por su hermana. Y entonces, para sorpresa de todos, fue Goku quien habló. Hay otra opción. Todas las miradas se volvieron hacia él. Goku permaneció impasible, su expresión tan indescifrable como siempre. En lugar de mantenerla al margen, úsenla como señuelo controlado. Cadmus la quiere. Bien. Démosles lo que quieren, pero en nuestros términos. Cada intento de contacto, cada movimiento que hagan hacia ella, será una oportunidad de inteligencia. Y mientras tanto, sus ojos se encontraron con los de Kara, ella continúa entrenando. Preparándose. Cuando llegue el momento del enfrentamiento final, no será una víctima. Será un depredador esperando a su presa. El silencio que siguió fue de un tipo diferente. No era tensión ni desacuerdo, sino consideración. Es arriesgado, dijo Jon finalmente. Si algo sale mal, todo es arriesgado, interrumpió Goku. La diferencia es si el riesgo sirve a un propósito o simplemente existe porque tenemos miedo de actuar. Kara lo miraba con una expresión que Goku no podía leer completamente. Había sorpresa allí, ciertamente, pero también algo más profundo. Algo que se parecía a gratitud, aunque era demasiado orgullosa para expresarla abiertamente. ¿Y quién supervisaría este entrenamiento?, preguntó Jon, aunque por su tono era evidente que ya conocía la respuesta. Yo, dijo Goku simplemente. Continuaré lo que comenzamos anoche. Le enseñaré a pelear de verdad, no solo a confiar en su fuerza bruta. Para cuando Cadmus esté listo para moverse, ella estará lista para responder. Jon miró a Kara, buscando su reacción. ¿Qué dices tú? Kara vaciló por un momento, sus ojos moviéndose entre Jon, Alex, y finalmente Goku. Cuando habló, su voz era firme pero había un temblor debajo que solo alguien que estuviera prestando mucha atención habría notado. Acepto. Una pausa. Pero quiero estar informada de todo lo que descubran sobre Cadmus. No más secretos. Hecho, dijo Jon después de un momento de consideración. Reuniones semanales para actualizaciones de inteligencia. Y Goku te mantendrá al tanto de cualquier desarrollo urgente entre reuniones. Kara asintió, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, algo de la tensión en sus hombros se relajó. La reunión se disolvió poco después, los analistas retirándose a sus estaciones de trabajo y Jon desapareciendo hacia su oficina con Alex pisándole los talones. Goku permaneció en su asiento, organizando mentalmente los pasos que tendría que tomar en los próximos días. ¿Por qué lo hiciste? La voz de Kara lo sacó de sus pensamientos. Ella seguía sentada en su lugar, pero ahora lo miraba directamente, sus ojos buscando algo en su rostro que él no estaba seguro de poder proporcionar. ¿Hacer qué? Defenderme. Proponer esa alternativa. Ella se inclinó hacia adelante, y Goku pudo oler su perfume, algo floral y suave que contrastaba con el poder devastador que sabía que contenía. No me conoces. No tienes ninguna razón para arriesgarte por mí. Goku consideró la pregunta durante un largo momento antes de responder. Tienes razón. No te conozco. Se levantó de su silla, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Pero conozco el desperdicio cuando lo veo. Y mantenerte encerrada mientras otros pelean tus batallas sería el mayor desperdicio de potencial que puedo imaginar. ¿Potencial? Potencial, confirmó. Eres poderosa, Kara. Más poderosa de lo que creo que tú misma comprendes. Pero el poder sin dirección es destructivo. Mi trabajo será darte esa dirección. Kara se levantó también, reduciendo la distancia entre ellos a algo que podría considerarse íntimo en otros contextos. ¿Y qué ganas tú con esto? Era una buena pregunta. Una que Goku no estaba seguro de poder responder honestamente. Tal vez nada, dijo finalmente.
O tal vez, algo que todavía no entiendo. Sus ojos se encontraron, azul contra negro, luz contra oscuridad. El momento se estiró, cargado de posibilidades que ninguno de los dos estaba listo para explorar. Fue Kara quien rompió el contacto, apartando la mirada con un movimiento que podría haber sido timidez si no fuera tan absurdo atribuir esa emoción a alguien que podía mover montañas con sus manos. Entonces, ¿mañana? ¿Misma hora? Mañana, confirmó Goku. Y todos los días después de ese. Ella asintió, una sonrisa pequeña y casi secreta tirando de las comisuras de sus labios. Supongo que tendré que acostumbrarme a que me derriben, entonces. No te derribaré, dijo Goku, y había algo en su voz que hizo que Kara se detuviera a medio camino hacia la puerta. Te enseñaré a derribar a otros. Hay una diferencia. Kara lo miró por encima de su hombro, y por un momento, solo un momento, la máscara de Super Girl se deslizó revelando a la mujer debajo. Vulnerable. Esperanzada. Terriblemente, hermosamente humana. Espero que tengas razón, dijo suavemente. Sobre mí. Sobre todo esto. Y entonces se fue, dejando a Goku solo en la sala de reuniones vacía con pensamientos que no sabía cómo ordenar y un corazón que, por primera vez en décadas, latía con algo más que el simple propósito de mantenerlo vivo. Fin del capítulo 1.